y hermana, que Dios le bendiga donde tú estés, donde tú estás. Y con esta palabra que voy a compartir contigo, que sea un booster, una manera de recibir la gloria de Dios en forma que te lleva a otro nivel, de entender por el Espíritu Santo has recibido un mensaje, y ese mensaje es este. Dios del principio estableció una comunión con nosotros. Empezó con Adán, y por los pecados de Adán y Eva, vemos que en la escritura hablas que Dios envió su único hijo para restablecer lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. El pecado de Adán y Eva era de no obedecer la palabra de Dios. Verbalmente, lo que Dios estableció fue un orden de no comer, de no hacer, de no simplemente. Pero en Dios sabemos que todo es sí y amén. En esa manera veo que desde el principio Dios estableció una conexión con los humanos. Él dijo, vamos a hacerlo en otra imagen y semejanza. En esa forma se está demostrando la gloria de Dios. Que nosotros tenemos algo más importante que todo lo que existe en este mundo. Sabiendo eso, tenemos que conocer que el Espíritu Santo que sigue en los días de hoy, no solamente en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta mía era que si estamos operando en el tiempo de Dios, si estamos viviendo con la presencia del Espíritu Santo, teniendo paz, gozo y templanza y todos los frutos del Espíritu, identificamos que este mundo opera diferente a lo que Dios estableció. Obviamente después del pecado. Ese pecado es todo lo que Dios creó fuera del orden de Dios, fuera la voluntad de Dios. Si es fuera de la voluntad de Dios y fuera del orden de Dios, es pecado, porque no es por obediencia, sino operación humanamente. Y cuidado, que tal vez no solamente humanamente, espiritualmente. Cuando uno sirve a Dios, persigue el orden de Dios, ama los mandamientos de Dios, porque el que ama a Dios, ama su mandamiento. Cuando estamos buscando establecer conexión con el Espíritu Santo, es rendirse, no solamente traer los pecados a Dios, que Dios te perdone, pero también es seguir persiguiendo el orden de Dios, la forma que Dios lo crió a nosotros desde el principio hasta el fin. Él es el principio y el fin. Cuando entramos a esa comunión con Dios y Dios, el Espíritu Santo, se conecta con nosotros, encontramos que el orden de Dios opera no solamente en el espíritu, pero en lo físico, en tiempo, materia y espacio. En el tiempo que estamos aquí, no operamos
No estamos haciendo las cosas en el tiempo que está establecido por el gobierno, por el orden del Estado, sino por lo que Dios ha establecido. Estamos persiguiendo el tiempo de Dios en todas obras, en todos actos, en todas maneras. Estamos operando en el tiempo de Dios. Cuando Jesús vino y le preguntaron a Jesús, ¿qué deberíamos hacer con el dinero? Cuando él agarró la moneda, él lo miró y dijo, ¿de quién es esta inscripción? Porque no era de Dios. Pero cuando lo vio, dijeron, esa inscripción es de la César, es de César. Y Dios, sabiendo el orden que él ha establecido del principio y lo que estaba pasando en esos tiempos, dio cuenta que había otra operación fuera del orden de Dios, pero tenía significado con cómo la gente vivía. So Jesús tomó ese momento para conectar el orden de Dios con lo que está pasando terrenal en este mundo. Y en esa forma, como cristiano, como el que persigue a Jesús, como los que reciben el Espíritu Santo, operan con el Espíritu Santo en el tiempo de Dios, pero identifican lo que le pertenece a César. Y de toda forma, con paz, gozo, templanza y alegría, le dan a César por obedecer la palabra de Dios, lo que es de César. El que opera en la fe sabe que el sistema terrenal, la que es de César, en ese momento supera lo que es de César cuando viene de Dios. Cuando uno toma un acto, una decisión, sabe que el Espíritu Santo le está operando y le está demostrando y le quiere enseñar cómo hacer las cosas en obra de Dios hasta la muerte. No lo hacen con miedo, no lo hacen con su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en esos momentos se encuentran que aunque en el sistema, en el tiempo de César, deberemos esperar en el tiempo de Dios que supera el orden terrenal. Y respetamos, obedecemos el orden de Dios. Llevamos a cabo las cosas que se operan por el tiempo de Dios. No solamente en el tiempo de Dios, pero cuando Dios te ama a ti, cuando Dios viene donde ti y te demuestra un acto, una decisión, una manera de vivir, un entendimiento de recibir, que Él ha perdonado tus pecados, que Él te quiere demostrar el verdadero amor. Encuentra que en ese tiempo de Dios supera todo lo que existe, pero seguimos respetando el orden de César, pero con la mirada, por la fe en Jesucristo y Dios nuestro Salvador. Soy remanente.